Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a realizar un video demostrativo de cómo vamos a realizar una programación en un ventilador mecánico para un paciente joven de 30 años que tiene una talla de 1,76 y un peso de 95 kilos con un IMC de 30.7. Vamos a colocar en los primeros controles como paciente normal, hombre, en programación estándar, que mide unos 76, con lo que nos calcula un peso ideal en 71 kilos y vamos a comenzar a realizar. Entonces, una vez que vamos a comenzar, vamos a realizar primero nuestra ventilación en modo controlado por volumen y vamos a continuar. Vamos a comenzar realizando la programación de los parámetros en este paciente. Entonces, como nosotros sabemos, los parámetros para ventilación protectiva en un paciente sano que no tiene antecedentes se realiza con un volumen tidal entre 6 a 8, es decir, que vamos a comenzar en nuestro paciente. Si hacemos un cálculo de 71 kilos a 6 por kilo, nos va a dar un valor de 427. Entonces vamos a ponerlo en 420. Sabemos que la frecuencia normal respiratoria está entre 12 y 20, entonces vamos a colocar esta en 14. Como es un paciente que tiene un IMC de 30, nosotros sabemos que la PIB puede ser guiada por el IMC, entonces un paciente que tiene un IMC mayor de 30, vamos a comenzarlo programando con una PIB de 8. El paciente no es utilizador de oxígeno ni tiene ninguna enfermedad, entonces nosotros sabemos que el paciente tiene una buena saturación, lo más cerca a la FiO2 de aire ambiente, es decir, 21%, entonces nosotros podemos comenzar con una FiO2 baja, como es 35%, para evitar la hiperoxia del paciente. Nosotros sabemos que el flujo, el disparo, puede ser normal entre 3 y 5, pues podemos colocarlo en 4 o en 3. Y podemos comenzar calculando también el tiempo inspiratorio. La relación normal de tiempo inspiratorio, relación inspiración-expiración en un paciente sin ninguna enfermedad es de 1-2, entonces siempre siendo la expiración más larga. Entonces nosotros podemos comenzar calculando esto. Entonces, como vamos a usar una frecuencia respiratoria de 14, vamos a usar la fórmula para poder utilizar el tiempo inspiratorio. Entonces vamos a dividir los 60 segundos que tiene el minuto para la frecuencia respiratoria, que en este caso es 14, entonces nos va a salir un valor de 4.28, y como queremos una relación de inspiración de 1-2, que es lo fisiológico, porque estamos lo más cerca de lo fisiológico, entonces le vamos a dividir para 3. Entonces vamos a tener una inspiración en 1.40. Y vamos a dejar que ventile. Entonces aquí lo que vamos a observar, una vez que ya hemos comenzado a ventilar al paciente, siempre son los parámetros que nos van a ir llamando la atención. Primero vamos a ir analizando las fases de las curvas. Entonces tenemos dos curvas aquí. Una es la curva presión-tiempo y otra es la curva flujo-tiempo. Entonces primero tenemos nuestra curva presión-tiempo. En nuestra curva presión-tiempo nosotros vamos a tener 4 fases. Nuestra primera fase pues va a ser la fase que tenemos aquí, que es la fase del disparo, que es la primera, el inicio de la inspiración, donde va a elevarse. Tenemos nuestra segunda fase, que es la fase de mantenimiento. Aquí dentro de esta fase es donde nosotros vamos a poder medir, por ejemplo, haciendo una pausa inspiratoria a la presión meseta. Aquí tenemos la tercera fase también, que es un descenso rápido, que es la fase de ciclado, o la transición que va a estar entre la inspiración y la expiración. Y por último, pues la fase expiratoria, que la vemos en la parte inferior, en la curva presión-tiempo. Mientras que en la curva flujo-tiempo vamos a tener igual las dos fases, tanto la inspiración, que es todo lo que tenemos por arriba del flujo cero, es decir, cómo va a ingresar el flujo de oxígeno durante la ventilación, mientras que todo lo que está debajo es la parte expiratoria. Entonces, una vez que hemos visto las curvas, vamos a ver qué es lo que nos llama la atención en este paciente. Entonces, tenemos un paciente que tiene una presión pico de 16, que estaría dentro de un balón normal, porque esta debe estar en menos de 30.
Aquí nosotros podemos hacer en caso de que la presión pico se encuentre elevada, por ejemplo, o se comience a elevar abruptamente o tengamos un paciente que tenga EPOC o algún trastorno obstructivo o restrictivo, esta presión pico puede verse alterada. Entonces, ¿cómo nosotros con esta presión pico vamos a poder diferenciar entre un paciente que tiene un trastorno obstructivo o un trastorno restrictivo? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar herramientas y vamos a hacer una pausa inspiratoria. Entonces la pausa inspiratoria tiene que tener alrededor de 4 segundos. Entonces aquí está nuestro valor de la pausa que se realizó durante la pausa inspiratoria, y esto es la presión meseta. Entonces nosotros tenemos una presión meseta de 14.3. Entonces nosotros vamos a decir que la presión pico menos la presión meseta nos va a dar un valor en 1.7, y esta se va a llamar la presión transaérea. La presión transaérea es el reflejo de la presión que tenemos dentro del alveolo, se podría decir, y mientras esté entre 3 y 5 estamos hablando que hay una diferencia normal, y como tenemos una presión pico en 16 y una presión meseta en 14, estamos hablando que estas presiones están normales. Pero ¿qué pasaría si la presión pico está elevada y la presión meseta está elevada? Entonces nosotros vamos a decir que tenemos un patrón restrictivo. ¿Por qué? Porque significa que la presión pico se está elevando a expensas de la presión meseta, que es lo que está dentro del alveolo. Mientras que cuando tenemos un trastorno obstructivo, nosotros vamos a tener una pico que va a elevarse, pero la presión meseta se va a mantener baja. Entonces, por ende, la presión transaérea también va a aumentar. Es decir, que no siempre puede haber una presión pico alta con una presión meseta alta, sino que va a haber una presión pico con una presión meseta que puede estar baja. Entonces, ahí nosotros sabemos que va a ser un patrón obstructivo. Este patrón obstructivo generalmente está en la parte superior de la vía aérea. Mientras que cuando es un patrón restrictivo generalmente es inflamatorio, y estamos hablando que estamos a nivel del parénquima pulmonar. Bueno, vamos a seguir con las curvas de ventilación. Entonces tenemos a este paciente. Aquí también, si nosotros tenemos esta presión pico elevada, pues ya tenemos una guía de lo que podemos hacer. Aquí también nosotros, una vez que tengamos este problema y una vez que tengamos la presión meseta, que ya la habíamos medido en 14.3, nosotros vamos a poder decir que con esta presión meseta nosotros vamos a hacer la driving pressure. ¿Cómo hacemos la driving pressure? La driving pressure es la resta de la presión meseta menos la PIP que tenemos. La presión meseta nosotros la teníamos en 14.3, entonces la vamos a restar menos los 8 que tenemos. Entonces vamos a tener una driving pressure de 6.3. Siempre que esta driving pressure sea menos de 15, vamos a tener un valor normal, porque cuando se sitúa sobre este número vamos a tener un aumento de la mortalidad en estos pacientes. Y una vez que ya tenemos estas tres presiones, pues podemos también ocupar la curva flujo-tiempo. ¿Qué nos va a ayudar a ver la curva flujo-tiempo? Sobre todo en pacientes que son EPOC o que son pacientes que tienen algún tipo de patrón que hace que los alvéolos se mantengan hiperinsuflados. Estos pacientes pueden comenzar a generar una retención o un autopip. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros en estos pacientes a darnos cuenta en el caso de las curvas flujo-tiempo? Pues nosotros con estos pacientes podemos usar las curvas flujo-tiempo, sobre todo en la parte expiratoria. Entonces estos pacientes en la parte expiratoria van a comenzar a presentar una parte expiratoria que va a cortarse en profundidad, va a hacerse más corta y va a alargarse en el tiempo. Y cuando ya tengamos, cuando comience a tener un atrapamiento aéreo y cuando ya comience a tener una hiperinsuflación o un autopip, vamos a ver que ya no va a llegar a la línea de base. ¿Y cómo vamos a hacer este cálculo? Podemos, para darnos cuenta de cuánto es nuestro autopip. Entonces nuestro autopip la podemos hacer en la curva de igual en la curva de presión-tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Con las herramientas. Hacemos una pausa expiratoria de igual 4 segundos. Una vez que se termina la pausa expiratoria, retornamos y aquí vamos a ver que nos dice que es de 8. Menos 8, 0. Idealmente nuestra pausa expiratoria, pues siempre, idealmente el autopip debe estar en 0, no debe haber autopip, pero cuando nosotros comenzamos a tener autopip, hasta un valor de 5 puede ser tolerable, pero de 5 para allá vamos a aumentar el riesgo de que haya barotrauma, rotura de los alveolos. Entonces, aquí podemos nosotros también tomar decisiones sobre cómo vamos a disminuir el autopip y la retención que estamos haciendo. Ya. Ahora, ¿qué seguimos en nuestro paciente? Aquí podemos ver que es un paciente que está con 5.9, estamos ventilándolo a 420.
estamos con una saturación de 99, pero ¿qué nos llama la atención aquí? Que es un paciente que está reteniendo CO2. Estamos con un paciente que tiene con 46 de CO2, entonces lo que nos interesa es barrer ese CO2. ¿Cómo vamos a hacer esto? Podemos usar una fórmula que nos va a permitir, que es el CO2 que tenemos en este momento, que es 47 por la frecuencia respiratoria, y a cuánto de CO2 queremos llegar. En un paciente que no tiene patologías, vemos que nuestros valores pueden estar entre 28 y 32. Entonces hacemos el cálculo. Y nos va a dar una frecuencia respiratoria de 20. Nosotros sabemos que también podemos modificar el volumen en estos pacientes para tener una adecuada ventilación. Entonces vamos a darle una frecuencia respiratoria de 20. Y como nosotros sabemos que nuestra ventilación protectiva está entre 6 y 8, nosotros podemos colocarle, a este caso, a 7. Entonces le colocaríamos 7 por 71 kilogramos, tendríamos 497 de volumen. Que podríamos ponerle 500. Y vamos a ver cómo debería comenzar a deducir el CO2. Entonces, una vez que usamos estos parámetros, también nosotros podemos en estos ventiladores ayudarnos viendo la compliance para ver cómo está nuestro pulmón. Entonces en este ventilador pues ya nos da un valor de compliance, pero nosotros también podemos calcularlo. ¿Cómo vamos a calcularlo? Vamos a usar el volumen tidal menos dividido por la driving pressure que nosotros ya habíamos calculado. Que nos daba en 6.3. Entonces nosotros en este paciente nos da una compliance de 79. Entonces, es decir que estamos excelente, porque generalmente es por el peso del paciente o idealmente que tenga una compliance estática de más de 60. Entonces aquí ya vemos que nuestro CO2 comienza a caer. Vemos un paciente que está saturando un 99. Eso significa que con una FiO2 al 35% está excelente. Tenemos un paciente con una PIB de 8 que nos está generando bien, nos está permitiendo ventilarle adecuadamente. Tenemos una pico con una buena presión pico. Entonces vamos a esperar que el CO2 vaya disminuyendo, y eso es todo.